Pues hola a todos, bienvenidos de nuevo a TV Joyas y Joyeros y por supuesto al proyecto de Nisova. Hoy quiero pedir disculpas por la voz que tengo, pero uno no puede evitar acatarrarse, eso sí, el proyecto no para. Y hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Leticia Palenzuela, que viene además desde una de mis zonas favoritas, diré que de España, que son las Islas Canarias, que aviso que voy de vacaciones este año como todos los años. Así es que, Leticia, estamos en tus manos. Cuéntanos cosas de ti, por qué la joyería, qué es lo que te atrajo de este mundo. Muy bien. Primero, muchas gracias, Raquel, y te estaremos esperando en Canarias cuando quieras. Llenamos. Esperamos. Pues nada, lo primero, mi mundo, primero yo no me dedicaba a la joyería, yo me dedicaba a otra rama, me dedicaba al mundo de la construcción, que no tiene nada que ver con la joyería. En la construcción. El mundo de la construcción, sí, sí. Bueno, No al fin tiene de nada cuentas que ver. construyes cosas de otro tamaño. Efectivamente. Y se trabaja con líneas y diseños, pero bueno, no era exactamente la joyería. Entonces, bueno, pues con el tema de la crisis, yo me tuve que ir de España, porque bueno, pues en el 2008 la crisis nos afectó a todos, y empecé a dar un poco de vueltas por el mundo, a viajar, a trabajar fuera de España, y tuve la suerte de llegar a Brasil. En Brasil trabajé en mi rama de la construcción durante varios años, y con aquello de que dicen de que los niños vienen con un pan debajo del brazo, cuando tuve a mi hijo descubrí el mundo de la joyería. Tuve el gran placer, la suerte, me siento muy afortunada de haberlo conocido. O sea, que en Brasil tuviste a tu hijo y descubriste la joyería. Tuve mi segundo hijo y ahí descubrí el mundo de la joyería, y tuve la suerte de colaborar y trabajar con joyeros de Brasil. El mundo además allí de la joyería está muy bien valorado, y hay muy buenas Además, escuelas. Brasil es un paraíso gemológico, es decir, hay tanta variedad de gemas que es difícil quedarse con ninguna. Es para volverse loco. Llegas allí te vuelves loco, te ciegas cada vez que ves una piedra, cada vez que ves, sobre todo las tallas allí son totalmente diferentes. Tienes la suerte incluso a veces de ir a las minas y poder ver las piedras. Entonces, de verdad que es un país maravilloso en muchos aspectos, pero homológicamente, como tú dices, es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, bueno, yo allí empecé a dar mis primeros pinitos, empecé a dar mis contactos. Y oye, a mí aquello siempre me había gustado la artesanía, siempre me había gustado trabajar con las manos, pero allí realmente descubrí mi pasión que es la joyería. El fabricar, el construir algo, el crear historia, crear recuerdos, ver a la gente con esas caras felices, hacer piezas exclusivas que te vienen con piedras y que la gente se le ilumina, o sea, siempre hace feliz a alguien. Entonces, No, es que es lo maravilloso, crear algo de la nada, de cero, donde tienes la materia prima, donde tienes la plata, el oro o cualquier metal que te guste trabajar, lo unes con las gemas. Y es increíble luego cada mano, cada persona, cómo transfiere su personalidad a lo que hace. Y efectivamente, yo creo que lo más emocionante de todo esto es cuando la persona que lo recibe no está solamente recibiendo una joya, no está solamente recibiendo una pieza, sino que es un montón de recuerdos y de emociones que va a transmitirle después a esa joya, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y la empatía que tú acabas teniendo con esa persona y tu sentimiento, el sentimiento que le pones a esa pieza, ¿no? Entonces sí, la verdad es que, ya te digo, para mí, haber descubierto la joyería es un trabajo muy gratificante por muchos aspectos. Es un trabajo que a veces te da dolores de cabeza, todo hay que decirlo, con algunas piezas, pero al final, el fin, el objetivo de ver a la gente feliz, de que tus clientes se sientan tan llenos y tan satisfactorios, a mí me llena mucho más, debo decirlo que me llena mucho más. Bueno, pues una historia interesante de cómo muchos acaban llegando a la joyería, porque es verdad que a veces cuando ya viene de familia heredado, pues es como más fácil acercarse, ¿no? Pero dentro del mundo de la joyería y con todos los artistas con los que estoy hablando, es cierto que todos ellos tienen historias muy curiosas de cómo acaban creando joyas, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, porque como luego toda la experiencia de tus otras profesiones, de tu otro trabajo, lo aportas también a la joyería, pues efectivamente es muy interesante el resultado al final. Y ver la diferencia.
te quiero preguntar, Sí. porque tu pieza era muy, muy interesante y muy fuera, digamos, del concepto de joya al que estamos acostumbrados. Y es el collar de Silos. Es un collar de barro realizado por el pueblo guanche, que es originario de Canarias. Entonces quiero que me cuentes esto, por favor. Bueno, en un principio yo no iba a ir con una pieza aborigen, ¿vale? Porque me parecía lo que tú dices, era como muy arriesgado y al final, no, al final dije, mira, esto es un reto, yo soy de Canarias, yo, cada cultura, lo que siempre hemos hablado, se ha adaptado a lo que tenía en el medio, a los recursos, a lo que podía, ¿no? Entonces al final yo he elegido esta pieza porque claro, un poco para poner en situación, Canarias es un archipiélago, son unas islas, y nosotros estamos en medio del océano Atlántico, ¿sabes? Y En hay que línea, decir que son islas volcánicas. efectivamente, son islas volcánicas y la orografía de las islas, en muchos casos, impedía incluso que entre los propios pobladores hubiese comunicación entre ellos. Vivían en cuevas, vivían en tubos volcánicos, precisamente, de ahí viene un poco la idea de la joya. Y entonces se ha descubierto, se encontraron muchísimos restos de cuevas y casi siempre los collares que utilizaban eran de barro. Casi todos se han encontrado incluso desmontados porque lo que se utilizaba para enhebrar los collares, porque eran tubulares, utilizaban fibras animales que evidentemente pues, con los años y con el tiempo se va perdiendo. Aunque las momias que habían aquí, es decir, las personas que enterraban con sus joyas, porque en este caso yo he elegido una pieza de barro, de cerámica, en mi caso la pieza que he elegido también era recocida, que sorprende mucho, y pulida, con las herramientas, con los que no tenían nada, solo trabajaban con piedra, con huesos de animales. ¿Cómo podía estar esa piedra pulida, Bueno, recocida y es que tratada? precisamente el proyecto de Nisova, cuando yo me entero de que se ha descubierto esta pieza de joyería realizada hace 50.000 años con las herramientas, o sea, con las no herramientas, porque hay que Herramientas. pensar en cómo, o sea, tallar y pulir una piedra con las herramientas que ellos tenían me parece absolutamente encomiable, ¿no? Pero es que has dicho una cosa muy interesante y que la gente no lo sabe, y has dicho la palabra momia. En los guanches tenían una técnica para momificar que se conoce como mirlado y que Efectivamente. se considera que está a la altura de la momificación egipcia. Egipcia, efectivamente. Y esto Es casi más, nadie lo sabe. casi nadie lo sabe, efectivamente, y además tenemos la suerte que la gente no conoce, pero Canarias realmente tiene una historia, ¿vale? De sus aborígenes muy rica, muy desconocida. Cuéntanos algo, cuéntanos algo. Bueno, se cree incluso que se cree por los estudios que se han hecho que las momias que se han descubierto aquí, nosotros venimos de los bereberes, de que venían, incluso en algunos casos se dice que venía algunos, porque no en todas las islas hay momias y en todas son momificadas de la misma manera. Entonces, en el caso de Tenerife, ¿vale? Me centro más en Tenerife porque mi pieza es de aquí, se cree incluso que venían momificadores de Egipto que los habían desterrado a Canarias, ¿vale? Pues porque habrían cometido pues, algún delito o alguna cosa, y se utilizaban las mismas técnicas. Es cierto que Canarias tiene un clima privilegiado, ¿vale? Tenemos un clima que, que nos permite... No Nos hace permite falta ahondar en la llaga, no no. hace falta que nos lo recuerdes. Entonces, claro, permitía también incluso secar los cuerpos al sol, incluso técnicas que no que se aplicaban en Egipto se podían aplicar aquí. Aquí se han encontrado y tenemos por suerte muchísimas momias en un estado de conservación maravilloso, ¿vale? Es cierto, es cierto también que, bueno, luego el tema de la alfarería, el tema de los recursos que utilizaban, porque se dedicaba, aquí no había metales, lo que hablamos, es decir, son islas volcánicas y lo que había eran volcanes vivos, que seguimos teniendo volcanes vivos en Canarias, pero no tenían nada más. Se dedicaban a la agricultura, a la pesca. Pero esto lo que demuestra es la capacidad y el ingenio del ser humano para que con lo que tiene disponible y lo que tiene a su alcance es capaz de crear belleza, de crear arte, de crear Conservar. elementos y conservar. Es decir, que eso es lo interesante y por eso es tan importante
desde el punto de vista del proyecto, no solamente enfocarnos en el objeto que se ha creado, sino de las personas que lo han creado, porque todo eso hay una historia detrás, ¿no? Y desde luego estamos viendo que esta historia de los guanches es muy interesante, y cómo de solamente la posibilidad de tener barro o crustáceos o las piedras conseguían hacer las maravillas, porque hay que pensar que muchos de esos collares están hechos con piecitas muy pequeñas, y eso técnicamente, porque claro, cuando haces una pieza grande es mucho más fácil realizarla, pero cuando estás hablando de pequeñas cuentas tan chiquititas, con esos agujeros bien pulidas, eso requiere un trabajo muy meticuloso. Incluso se han descubierto algunas que estaban con diseños, o sea, tenían diseños, utilizaban diferentes tonalidades, porque en la isla tienes diferentes, según las zonas, las tierras son distintas, con lo cual el barro era de diferentes colores, diferentes texturas, granulados diferentes, y se han encontrado incluso algunos con texturas, con diseños, que de una cosa tan pequeña, cómo conseguía, y volvemos a la historia, ¿sabes? Con las herramientas, o sea, yo con las herramientas que tengo ahora, la maquinaria, todo eléctrico, a veces me cuesta conseguir determinados objetivos, cómo ellos lo podían, ¿no? Cómo se esforzaban también, porque al Bueno, final es yo una creo cuestión de que también, y esfuerzo. aquí has dicho algo muy interesante, dices que ahora con los motores y tal, yo es que creo que hay una cosa que hemos perdido, y es el tiempo. Yo creo que hacían las cosas con paciencia, le daban a cada cosa el tiempo que debía de tener. Hoy en día, como necesitamos hacer las cosas con cierta agilidad, porque digamos que es complicado el mundo en el que vivimos, y dedicarle demasiado tiempo a las cosas, por desgracia, luego no vamos a ser retribuidos por ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí ya no solamente es tener herramientas o no tener herramientas, sino es el concepto del tiempo el que varía. Y me imagino pues eso, el énfasis que pondrían para crear cada una de las piezas, ¿sabes? Cada una de las cuentas es una joya, por lo menos yo lo veo así, ese concepto de cada una de ellas tendría su tiempo, su trabajo, su elaboración, y entonces, bueno, a mí al final decidí hacerlo de eso, pero por todo lo que conlleva, ¿sabes? No, yo sé que en materia, comparado con proyectos con los que van a ir mis compañeros, que son espectaculares, debo decirlo, las piezas que han elegido, que son maravillosas, pero para mí este, ya te digo, era un reto, y me parecía desde el punto de vista arqueológico, de época y de dónde estaban ubicadas las Islas Canarias y cómo vivían los guanches, me parecía un reto para mí. Y Bueno, nada, yo bueno, creo espero que haberlo todas conseguido. las piezas, yo creo que todas las piezas son importantes, todas las piezas son Sí, interesantes. Por supuesto, hay algunas que llaman muchísimo la atención, pero yo muchísimo. creo que también lo interesante de esto es después el proceso de trabajo del artista, de cómo lo reinterpreta, ¿no? Porque efectivamente tú has arriesgado con un collar aparentemente sencillo, que es un collar de barro guanche, pero claro, tú lo has interpretado y te lo has llevado a tu terreno. Entonces yo creo que ha llegado por fin ese momento de que enseñes la pieza. Y bueno, aviso que en el Instagram del proyecto de Nisova podéis ver el proceso de elaboración y por supuesto la pieza terminada y cómo os sienta, que es una delicadeza. Así es que por favor, te toca. Bueno, pues nada, aquí presento, ¿vale? Esta es mi pieza, se llama Tisiri, es un nombre también de origen guanche, significa luz de luna, y yo, bueno, pues lo que quería un poco transmitir en mi interpretación, ¿vale? Quería introducir un poco, muchos más elementos de lo que ponían los guanches, ¿no? Entonces, como te comentaba antes, aquí incluso los aborígenes vivían en cuevas, en tubos volcánicos. Entonces yo he hecho todo mi collar tubulado, todo es tubulado, no es macizo, sino que es hueco, y además le he introducido pues algunos elementos de color, porque quería que se representara con cada color los colores que tiene Canarias, es decir, el tono verde de sus zonas verdes, los azules de su mar y su cielo, los atardeceres con los rojos, los amarillos. Entonces, bueno, quise un poco interpretar eso, que llevara el conjunto de todo lo que es Canarias, porque todas tienen su encanto. ¿Por qué no la Y coges y te la pones? sí, claro. Claro. Y bueno, y lo interesante de ver el proceso de elaboración es que efectivamente se ve que has realizado todo el proceso tú.
¿no? Incluso el cierre, que a mí me parecía que ni siquiera quise comprarlo industrial, sino lo quise realizar yo como lo hacían ellos, ¿vale? Pero bueno, no sé cómo me quedará a mí, Nada, pero te queda estupendo. muchas gracias, ¿vale? Entonces, bueno, pues es eso, es una gargantilla y con el concepto eso de tubo, de luz, ¿sabes? De origen. Y entonces, bueno, pues... No, es una belleza, es delicado y muy bien interpretado también pensando en lo que efectivamente has elegido como pieza, ¿no? O sea que enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Y gracias. te quería preguntar, entonces, ¿representa tu tierra el collar? Sí. ¿Representa los tubos volcánicos? ¿Representan los colores de tu tierra? Nos has contado la historia y espero que muchos en la página web hemos dejado enlaces sobre los guanches, vídeos, información interesante. Os invitamos a que vayáis a visitarlo para que podáis aprender y leer muchas más cosas de esta cultura tan interesante. Y me gustaría saber, ¿por qué te animaste a participar en el proyecto de Nisova? Bueno, pues primero, cuando estábamos, como todo esto te surgió durante la pandemia, es verdad que yo tenía ganas ya desde hacía tiempo de un reto, de un cambio, porque al final esto lo que hace es que te activa, te motiva, te hace continuar. Y claro, todas las ferias habían parado, todos los concursos de joyería se habían parado. Y tenía ganas de eso, de hacer algo nuevo y sobre todo un reto. Para mí esto era un reto. Primero por la pieza que elegí, ¿vale? Que me parecía un reto. Me pareció maravilloso tu idea y el concepto, ¿vale? El concepto de partir de una joya antigua a la creación de una joya nueva, y yo decía, no sabía si era capaz de reinterpretar algo que había fabricado alguien o había construido alguien o había creado alguien hace tantos años. Me parecía un reto. Y entonces, por eso fue que me apunté, y al principio pues los miedos de, uy, no sé yo si estaré, porque lo que decíamos, yo no me dedicaba a este mundo antes, aunque siempre me gustó el mundo de la joyería, la artesanía, incluso lo de las, nosotros tenemos Bueno, esto es tradición. lo que se dice, nunca es tarde si la dicha es buena y además Efectivamente. yo creo que lo interesante también para las personas es el hecho de no tener miedo. No tener miedo a enfrentarse a nuevos retos, no tener miedo a aprender. Yo creo que no sabría decir si he dejado de estudiar en algún momento. Yo siempre Sí, estoy estudiando, siempre estoy aprendiendo y según vas aprendiendo te das cuenta de todavía todo lo que te falta por aprender, ¿no? Entonces, siempre. de nuevo, enhorabuena y felicidades por no tener miedo, por atreverte a salir de tu zona de confort, de aprender una nueva profesión y de regalarle al mundo la forma personal de hacer belleza, ¿no? y de entender las joyas. Desde el proyecto de Nisova, yo solamente puedo estar agradecida a cada uno de los artistas que están aportando tantísimo amor realmente por su trabajo, tanta pasión, tanta emoción, porque creo que en estos tiempos tan complejos, convulsos, extraños en los que estamos, en los que vivimos en una especie de dinámica loca, ¿no? Que hemos perdido ciertos valores, ¿no? Como el compañerismo, como el colectivo, ¿no? El crecer, el apoyarnos, el hecho de ver la emoción y lo que cada uno está aportando, me parece que es un enorme aprendizaje para todos, en las que unidos llegamos mucho más lejos, unidos hacemos muchísimas más cosas y recuperar ese calor humano yo creo que es muy importante, ¿no? Y si personas como los guanches, si los denisovanos con pocos recursos podían crear belleza, la verdad que nuestra obligación es seguir creando belleza y creando emoción y enseñarle al mundo las maravillas que cada uno de nosotros podemos hacer, ¿no? Así es que bueno, solamente puedo estar agradecida. Gracias, Leticia, y quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los artistas. Estoy deseando poder seguir mostrando todas las piezas de todos ellos, porque la verdad es que son absolutamente maravillosas. Me da envidia porque yo querría hacerlas todas, pero no puede ser. Así es que quiero, antes de que nos despidamos, que dejarte un tiempo para que des unas palabras. Bueno, pues nada, yo lo primero que quería era agradecerte a ti por este grandísimo proyecto y todo lo que viene por detrás, que sé que van a venir muchas más cosas, ¿vale? Que me hacen muchísima ilusión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y luego,
pues bueno, tengo que dar las gracias también a Museos de Tenerife por haberme dado la oportunidad de presentarme con esta pieza. Y a mucha gente que tengo a mi alrededor que me ha apoyado también y me han ayudado a que este proyecto salga adelante y me siguen apoyando, la verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia. Gracias. Damos las gracias, por supuesto, a todos los patrocinadores que hacen posible que el proyecto salga adelante, como es el Museo del Parque Joyero, el Museo Nacional de Artes Decorativas, porque es verdad que podemos tener una fantástica idea y podemos tener grandísimas piezas, pero si no tenemos dónde mostrarlas es complicado, ¿no? También tengo que agradecer a CICOR Internacional porque nos ha dotado de un premio que son el de los 2.000 euros, que me pareció muy importante porque yo creo que es una forma de recompensar y ayudar el trabajo que hacen todos los creadores en tiempos difíciles y a lo largo de toda la historia, ¿no? Por supuesto, el Instituto Gemológico, que nos regala 2 cursos maravillosos, el curso de joyería, de historia de la joyería, y el curso de gemología. Así que nada, mucha suerte a todos. Vamos a la exposición a Córdoba, que ya tenemos fecha, el 1 de octubre. ¡Qué emoción! Sí, sí. No voy a gritar porque me queda todavía toda la tarde y tengo que seguir trabajando, si no veo que me quedo sin voz en lo que queda del día. Pero sí, tengo ganas de gritar y de reír y sobre todo de pensar ese momento de reunirnos todos y disfrutar de la exposición. Va a ser emocionante, muy emocionante. Muy bonito, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia. Un abrazo. Sí, Raquel. Hasta Y luego. enhorabuena por tu pieza. Gracias, chao.